Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar una nueva clase de escuela dominical en el nombre del Señor. Recordando que estamos en la carta a los Efesios, vamos en el capítulo 3, y donde el apóstol Pablo está adoctrinando a la iglesia y presentando de manera grandiosa, ¿cierto? Todas las riquezas que tiene el Hijo de Dios al estar aferrado a Cristo. Y qué maravilloso es ver y conocer todas estas doctrinas, toda esta enseñanza, porque no es un delirio del apóstol Pablo si dijéramos eso en cualquier pasaje de la palabra de Dios, pudiéramos decir lo mismo, ¿cierto? Entonces con ello anularíamos cualquier pasaje de la palabra de Dios, pero no es un delirio de nadie. Nuestros apóstoles, ¿cierto?, fueron inspirados, ¿cierto?, y Dios usó el conocimiento de ellos y sus pensamientos, sus ideas para expresar una realidad espiritual, y esa es la que se nos está enseñando hoy. Damos gracias a Dios, ¿cierto?, por un nuevo día que Dios nos ha concedido de poder estar delante de su presencia y poder iniciar esta clase de escuela dominical. Vamos primeramente a orar, a dar gracias al Señor por su palabra, para que Él se sea manifestando en nuestras vidas. Padre eterno, le damos gracias por bendecirnos, por glorificarse en nuestro corazón, por estar en nuestras vidas, por manifestarse cada día, Señor. Gracias por mostrar su presencia a cada uno de nosotros. Gracias porque lo que nos está enseñando nos ayuda, Señor, a vivir fortalecidos, a confiar, a creer, a disfrutar cada día más de la vida eterna que nos ha dado. Gracias porque nos lleva cada día más a buscarle, a conocerle, Señor, a indagar en su palabra. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que usted ha hecho, Señor. Permítanos poder honrarle en todo lo que hagamos y que esta escuela dominical sea llena de su gloria. Bendíganos en todo momento, en todas circunstancias, Señor, para que su palabra y su evangelio sea desplegado, Señor, en todo rincón, en todo lugar, Señor. Nuestro afán es que su evangelio sea entregado en todo oído. Y como dice R.C. Sproul, su trabajo, Señor, después es pasar del oído el evangelio al corazón. Glorifíquese en cada uno de nosotros. Rogamos su bendición y su misericordia en este lugar, Señor, y que seamos todos llenos de su gloria. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase de escuela dominical, que está hoy en Efesios capítulo 3, versos 8 al 13. Efesios capítulo 3, versos 8 al 13. Y Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3 es nuestro texto base de la enseñanza. Bueno, Colosenses es muy utilizado como referencia con la carta de Efesios, porque son cartas paralelas, ¿cierto?, que hablan acerca de los mismos temas. Fueron escritas en el mismo periodo, ¿cierto?, enviadas a iglesias en una misma provincia. Entonces, Dios usó al apóstol Pablo para escribir estas cartas, ¿cierto?, y una confirma a la otra. Entonces no podemos decir, no, es que esa fue una carta que el apóstol Pablo se haya equivocado. No. Una confirma a la otra. Entonces, por eso Colosenses se utiliza mucho y Efesios también para apoyar a Colosenses, porque son dos cartas paralelas que hablan en sí de aspectos muy similares.
Entonces vamos a dar lectura a Efesios capítulo 3, del 8 al 13. Dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3, dice así: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Hasta ahí. Casi me paso al cuarto. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase apoyados del Espíritu de Dios, ¿cierto? Para poder seguir adelante transmitiendo la escuela dominical. Que Dios nos bendiga y que su palabra sea edificante para todos. Bueno, nuestra introducción. En los versos anteriores, ¿cierto? Del 1 al 7, capítulo 3, verso 1 al 7, Pablo nos enseña cómo el Señor le hizo ministro a los gentiles y en base hablaba de eso, ¿cierto? Solo por gracia. Su amor por el judaísmo y su afán de apresar a todos aquellos blasfemos que hablaban de Cristo no fue peso suficiente para que al aparecerse el Señor delante de él no cayera de rodillas a sus pies. No fue condición para recibir misericordia. Y más aún, le hizo ministro para revelar por medio de él los misterios escondidos a su iglesia, quienes estando alejados de las bendiciones de Dios, habíamos sido hechos cercanos, e hizo de ambos un solo pueblo, la Israel espiritual, el árbol de olivos, donde la circuncisión de la carne no te hace partícipe de ser pueblo de Dios espiritual, sino que la obra de Cristo, quien circuncida nuestro corazón, nos hace ser eternamente bendecidos por medio de nuestro Señor. Entonces, veíamos que el pasado del apóstol no fue una condición por la cual el Señor dijo: no, pero tú perseguiste a la iglesia, tú trabajaste en contra de la iglesia, de lo que yo estoy enseñando y del evangelio que estoy llevando a todo lugar. Entonces no puedes seguir conmigo. No, porque el Señor lo que hace es no mirar nuestra condición pasada, sino que Él transforma nuestro corazón para que andemos en su voluntad y hagamos su voluntad. Entonces, no es que Dios, el Señor sabía que el apóstol Pablo iba a ser bueno, sino que Dios transformó el corazón de Pablo para que anduviese, para que el apóstol anduviese en su voluntad, ¿cierto? Y pudimos conocer, ¿cierto?, todo lo que él pudo pasar, las complicaciones, naufragios, fue apedreado, tanto encarcelado varias veces. Entonces, el llevar el evangelio no siempre es algo grato para nosotros como hombres. El llevar el evangelio muchas veces nos lleva a que nos repudien y no quieran escuchar la predicación de Jesucristo en este caso.
Pero el apóstol Pablo aún así siguió adelante y esto es lo que él enseña en todo esto, cómo el apóstol Pablo unió estos dos pueblos y los hizo un solo pueblo. Entonces, los judíos obviamente estaban muy molestos. Ellos perseguían al apóstol Pablo, perseguían a todos los cristianos, ¿cierto?, que hablaban en contra del judaísmo, porque el hablar de Cristo es hablar en contra del judaísmo. Entonces, no fue fácil iniciar, no fue fácil continuar, porque después los discípulos fueron perseguidos y a través de la historia muchas veces fueron perseguidos. Y hoy a nosotros no se nos hace sencillo tampoco predicar el Evangelio. Primero por todo lo que está aconteciendo hoy. Y lo otro por esa idea que existe de cegarnos, ¿cierto?, a la verdad de que Dios existe. El mundo está cegado a la verdad de que Dios existe, de que Dios es real y de que hay alguien al cual nosotros tenemos que rendir cuenta en algún momento. Entonces, el mundo piensa que nació del azar, que viven, que pueden vivir según sus deseos sin tener consecuencias de aquello, y no les importa nada. Buscan vivir y llevar sus derechos por delante, y vamos a hablar un poco de los derechos hoy. Buscan vivir exigiendo sus derechos, atropellando el derecho de los demás, algo muy distinto a lo que el Evangelio enseña. Entonces vamos a iniciar la clase con el primer verso, Efesios capítulo 3, versos 8 al 9. Y comienza con estas palabras, creo que son una expresión de lo que el apóstol sentía y creía. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Entonces, Pablo entendía y conocía, expresando honestamente quién era. Y él lo expresaba honestamente. No hay palabras fingidas aquí, porque si hubiesen habido palabras fingidas, no se hubiese escrito en la historia todas aquellas travesías contrarias, ¿cierto?, que tuvo que pasar por el Evangelio. Pero podemos ver que sus palabras son reales porque su conducta apoya lo que él dice. Entonces, expresando honestamente quién era: el más pequeño de todos los santos, algo muy alejada de la realidad actual. Y en esto vamos a ahondar un poco, donde hombres que son prácticamente adorados en los altares, ¿ya?, quienes dicen saber cuál es su posición, pero su conducta se contrasta con lo expresado verbalmente. En vez de enseñar que el único que debe ser adorado es Dios, les encanta recibir expresiones que exalten su posición. Se veía al apóstol Pablo realizar sus viajes misioneros con el apoyo de uno o dos hermanos, entregando el Evangelio de Jesucristo, a pesar de lo que aconteciera. Hoy vemos hombres entrar a los templos de adoración acompañados de guardaespaldas, recibiendo aplauso, y llenan sus bocas de palabras de falsa humildad. Y es lamentable, pero esto ocurre. Ahora, no estamos diciendo que el 100% de las iglesias ocurre, no, pero ocurre. Hay muchas iglesias que, primero, yo creo que es culpa de dos aspectos. Primero, de quien instruye, porque recibe aquello y se acostumbra a aquello. Y segundo, de la hermandad que no busca conocer a Dios, sino que comienza en cierta medida a adorar a una persona que, si bien Dios lo puso por delante, pero lo puso por misericordia, no porque se ganara ese lugar. Entonces,
tenemos que tener cuidado cuál es nuestra posición. Debemos tener que nuestra posición es que somos el más pequeño de todos los santos, así como lo decía el apóstol Pablo, el peor de los pecadores, porque Dios nos llamó de esa posición, no para vivir en un lugar de excelencia. Imagínense que el apóstol Pablo hubiese exigido a la membresía, a la iglesia, que le construyeran una gran casa donde él pudiera vivir tranquilo, donde él pudiera vivir en paz, pero no lo vemos así. Vemos que el apóstol Pablo caminó y caminó y caminó, no miró ni su edad, no miró sus enfermedades, sino que él siguió adelante caminando, caminando y pregonando el evangelio. Entonces, tenemos que tener cuidado en todo lo que se hace, no aprovecharnos de algo que Dios nos ha dado, ¿cierto?, para recibir la adoración, porque la adoración es de Dios. Debemos tener cuidado. La iglesia no debe de adorar. Es muy distinto adorar y amar a nuestros pastores o a algún hermano. Es una cosa muy distinta que adorar, entregarle adoración. Entonces, no podemos ver hoy en las iglesias pastores con guardaespaldas, ¿cierto? Entonces debemos tener mucho cuidado en todas estas cosas que ocurren. Pablo expresó gratitud por haberle puesto Dios en el ministerio a pesar de su pasado. En 1 Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 13, expresa esta enseñanza. Dice, y le habla a Timoteo: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y me salté del verso 13 al 15 para terminar más rápido la idea, pero él sabía cuál era su condición pasada. Ahora, el Señor lo cambió, si bien es cierto, lo cambió, pero eso no quiere decir de que la gloria es de Él. ¿Por qué Dios transforma a hombres incapaces? Porque la gloria es del Señor y Él muestra su voluntad, ¿cierto? Y su sabiduría, cómo transforma a hombres sin sabiduría y los hace hombres sabios. Entonces, que Dios se glorifique en nuestras vidas y nos permita poder comprender a esto, porque esto es importante, esto es muy importante. Conocía su indignidad y vivía consecuentemente a su conocimiento. Cuando escribió a los Corintios, les anuncia cómo prefirió trabajar y no exigir nada, para que el evangelio no sea estorbado. Y en 1 Corintios capítulo 9, verso al 12, tenemos este verso, dice, si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿ya?, hablándole a los corintios, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Está hablando de Pablo y Bernabé. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Pablo prefería 1000 veces padecer o quitar cualquier derecho que tuviera en aras del evangelio. Prefirió trabajar antes que aquello fuera piedra de tropiezo. Así también enseña a la iglesia que dejen sus derechos de lado por amor al evangelio. Y aquí podemos ver que el evangelio es mucho más importante que cualquier cosa, que nuestros derechos, ¿cierto?, por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces se utilizan estos pasajes para exigir los derechos, y si bien es cierto, hay un deber de la iglesia, ¿ya?, de preocuparse por aquellas personas que nos instruyen
en la palabra de Dios. Pero lo que nos enseña esta carta es cómo él pide a la iglesia que prefieran dejar sus derechos de lado, ¿ya?, en aras de aquello, en aras de que el evangelio prospere y siga adelante, que entre al corazón de la persona. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos. Hoy vemos una sociedad también que exige derechos y derechos y derechos. Derecho aquí, el derecho allá. Vemos como muchos exigen su derecho atropellando el derecho de otros. Muy distinto como lo enseña el Evangelio. Nosotros debemos dejar nuestros derechos de lado en aras del Evangelio. Entonces, esto es lo que nos enseña. El contexto de esto en Corintios es acerca de si podían comer carne, ¿cierto?, sacrificada a ídolos o no. Entonces, el apóstol utiliza su propio ejemplo, y el de Bernabé, ¿cierto?, quienes predicaban el Evangelio, pero él prefirió trabajar levantando carpas, ¿cierto?, y levantando carpas y vendiéndolas, que poner esa carga a la iglesia y que fuera a lo mejor una consecuencia por las cuales muchos no creyeran en el Evangelio, no creyeran en la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, porque hoy yo conozco muchos pastores que hoy prefieren muchas veces trabajar, muchas veces seguir adelante sin exigir nada, sin pedir nada, en aras del Evangelio. Saben que tienen su familia, por eso trabajan, por eso se esfuerzan, y que Dios bendiga a nuestros pastores, pero también que bendiga nuestro corazón, para saber que nosotros también tenemos una responsabilidad, ¿ya?, por sobre ello, de atender sus necesidades básicas. Con esto no estoy diciendo de que nosotros no tenemos que preocuparnos de ellos, no. Estoy diciendo que es importante que nosotros nos preocupemos de ellos. Lo que aquí estamos hablando es de cómo muchos exigen sus derechos y lo exigen de una manera sobre lo normal, ¿ya?, exigiendo algo. Entonces, nosotros hemos sido llamados por gracia. Y si por gracia hemos sido llamados, Él se preocupa de todas nuestras necesidades. Y eso yo lo he vivido, lo han vivido muchos hermanos, yo sé que lo han vivido muchos pastores, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas y muestra su gracia sobre aquellos hombres que les sirven y que trabajan. A lo mejor no tienen grandes riquezas, pero no les falta. Entonces hay que dar gracias a Dios por ello, porque exigir algo nosotros no debiéramos. Creo que no, porque la palabra de Dios nos llama a que nosotros dejemos de lado nuestros derechos por amor al Evangelio. Entonces, si el Evangelio pudiera ser estorbado en alguna manera, creo que no es conveniente exigir algo dentro de la iglesia. Pero si nosotros, la palabra de Dios nos llama, y yo lo hago porque no soy pastor, entonces puedo hacerlo para que no digan, pero es que lo hace porque él recibe. No, yo no recibo nada. Yo no soy pastor. Y sé y predico y enseño que nosotros tenemos este deber por sobre nuestros pastores de preocuparnos de ellos. Entonces, que Dios nos bendiga y nos permita seguir adelante. Pero eso no quiere decir de que tengamos que tomarnos la gloria de Dios en nuestras vidas. Saber y reconocer cuál es nuestra posición delante de Dios. Efesios 3, 8 al 9. Así se le concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. En otras palabras, todas las verdades de Dios, todas sus bendiciones, todo lo que Él es y tiene. Y expresa en el verso 9 aquellos misterios que por los siglos ha estado oculto en Dios. No hay nada más maravilloso y alentador que conocer estos misterios ocultos
que hoy nos son revelados por medio de la palabra de Dios, y cómo se nos revela su voluntad a los hombres. Ya hemos visto cómo en Efesios 1:3, donde nos enseña que el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y nos describe estas verdades, y en los primeros 2 capítulos se nos ha descrito todas estas verdades, y tenemos aquí un listado un resumen, creo yo, de todo lo que hemos visto. Ser escogidos antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Si el Señor no nos hubiese revelado esto, no hubiésemos tenido la manera de conocer esta verdad. Pero Él nos la reveló. Por eso nosotros decimos que la palabra de Dios es la revelación de Dios para nosotros, para con los hombres. Cómo Dios se muestra a nosotros y nos presenta todas estas verdades. Y son verdades en las cuales nosotros nos podemos amarrar, ¿cierto? Afianzar para tener una fe firme y segura. Tenemos redención mediante su sangre, la sangre de Jesucristo. Su derramamiento de su sangre nos redime de todo pecado, ¿ya? Hizo abundar para con nosotros toda sabiduría y discernimiento. ¿Cómo nos presenta la palabra de Dios todas estas verdades? Y cómo abre nuestro entendimiento, porque si no abre nuestro entendimiento, y esto lo vimos también en el capítulo 2, si Dios no abre nuestro entendimiento, no hubiésemos podido conocer todas estas verdades, el Evangelio no pudiera llegar a nosotros. Por eso me gusta cómo el pastor R.C. Sproul presenta, dice que nosotros tenemos la responsabilidad de entregar el Evangelio al oído de las personas. Ahora, el Espíritu de Dios hace el trabajo de pasar el Evangelio del oído al corazón. Entonces, nuestro deber es pregonar el Evangelio para que el hombre escuche cuál es la verdad de Dios. Y hizo abundar en nosotros toda sabiduría y discernimiento. Somos herederos de Dios, adoptados hijos, coherederos con Cristo. También lo vimos en el capítulo 1. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. Entonces veíamos cómo el Espíritu Santo, ¿cierto?, es el compromiso de Dios en nuestra vida de que nosotros seremos transformados y estaremos delante de su presencia. Es la previa de lo que viene. Entonces, Jesucristo fue puesto por cabeza sobre todas las cosas, y nosotros, su iglesia, somos su cuerpo. También conocemos todo esto, como nosotros como iglesia no estamos huérfanos, no estamos solos. No es el único pasaje que habla de esto, los evangelios también hablan de esto, como el Señor Jesús mismo expresa que Él no nos dejaría huérfanos. Entonces, enviaría al Consolador, y que Él es la cabeza de la iglesia. Qué importante y qué tremendo. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Aquí ya pasamos al capítulo 2. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en una condición en la cual nosotros no buscamos a Dios. Y esto me gustaría enfocarme en este punto, porque si bien aún nosotros expresamos la idea de que yo busqué a Dios y Él se me apareció. No, Él se me apareció, sí, pero nosotros nunca buscamos a Dios porque no teníamos ni la condición para hacerlo, la capacidad para hacerlo. No podíamos. Entonces, porque estábamos muertos en delito y pecado, y un muerto no tiene la condición de poder buscar a Dios. Él se nos acercó a nosotros, y es muy distinto. Nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esa es otra gran verdad, ¿ya? Que no solamente murió por nuestros pecados, sino que nos resucitó juntamente con Él y nos sentó en los lugares celestiales. Y estamos en Él, estamos en los lugares celestiales, y es algo que presenta ya en el presente. Somos receptores de las promesas de Dios por medio de Jesucristo. Somos el Israel de Dios. De ambos pueblos, judíos y gentiles,
hizo un solo pueblo, una sola nación, el Israel espiritual, un solo árbol, ¿cierto? De olivos, un solo tronco, las ramas, ¿cierto? Y somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y nuestra piedra principal, ¿quién es? Jesucristo. Y yo creo que aquí me faltan muchos más puntos que no alcancé a pasar, pero creo que son los principales. Entonces, todas estas riquezas, todas estas enseñanzas son las que Dios nos revela y cómo Dios hizo ministro al apóstol Pablo para enseñar todas estas verdades. No solamente el evangelio de que Jesucristo murió por nosotros, sino que el evangelio de cómo Él nos hace partícipe de todas estas riquezas espirituales y que nos reconcilia con el Padre, como dice Romanos, ¿cierto? Entonces, que Dios sea bendecido en todo momento, Él reciba la gloria, porque nosotros somos ministradores de su palabra, nada más, su palabra. Somos ministradores porque, ¿y sabe por qué somos ministradores nosotros de su palabra? Porque a Él le ha placido así. Porque si no lo hubiese placido, nosotros tampoco hubiésemos podido revelar estas verdades. Pero Él ha querido que nosotros los hombres, ¿cierto?, transformados por el Espíritu de Dios, ¿cierto?, seamos quienes llevemos el Evangelio a otros hombres. Y el Espíritu de Dios, por medio del Evangelio, va transformando y cambiando, transformando corazones. Veíamos el ejemplo de Lidia, ¿cierto? Cómo Lidia se juntó a adorar, pero cuando escuchó el mensaje, dice y expresa en Hechos, cómo Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiese la predicación de Pablo. Entonces, todas estas verdades nos tienen que llevar a reflexión. Todas estas verdades nos tienen que llevar a vivir en gozo, a vivir en alegría. Yo sé que hay circunstancias muy complicadas y todos pasamos situaciones complicadas, pero una de las cosas que tenemos que entender es que Él no nos deja huérfanos, Él no nos deja solos. Cuando nosotros pensamos y creemos y vivimos, y aunque lo decimos y lo predicamos, predicamos esto de cómo Elías pensaba que estaba solo. Y la presencia de Dios se muestra, dice, aquí está la presencia de Dios. No está ahí. Estaba en algo apacible, en algo suave. Como nosotros pensamos que Dios se tiene que reflejar a nosotros de una manera, pero Dios nos muestra que Él se reflejó de otra manera. Entonces siempre está el Señor con nosotros. Lo que pasa es que nosotros estamos tan encerrados en nuestro dolor que no somos capaces de darnos cuenta cómo Dios está ahí con nosotros. Y esta semana para mí ha sido increíble cómo Dios ha mostrado su misericordia. Al principio no lo veía, pero Dios mostró su misericordia y comenzamos a comprender, ¿cierto?, cómo Dios mostró su amor para con nosotros. Y comenzamos a atar cabo y a darnos cuenta de que el Señor siempre estuvo a favor nuestro. Entonces, que Dios sea bendecido en todo momento. Porque nosotros, así como el apóstol Pablo, no somos más que pecadores redimidos. Que hoy damos la gloria a Dios. Y hoy tenemos que buscar el que todos den la gloria a Dios, no a nosotros. No a nosotros. Somos ministros, ¿cierto? Ministramos la palabra de Dios para entregarla. Pero nada más que eso. Nada más que eso. Si no hubiese sido la voluntad de Dios, no pudiéramos nosotros expresar la palabra de Dios, ni entregarla, porque no podríamos comprenderla. Que Dios nos sea bendiciendo cada día. Efesios 3 del 10 al 11. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora creo que si no fuera Dios quien nos enseña estas verdades, me sería difícil de creer, en el sentido de que no solo se revela Dios a los hombres. Vemos que
esta infinita sabiduría de Dios se revela también a los ángeles, principados y potestades, en las regiones celestiales. Y la sabiduría de Dios se les da a conocer por medio de la iglesia. Aquí tenemos un comentario que yo lo agregué. Dice, nos basta exhibir su sabiduría por medio de la formación del sol, las estrellas, la tierra, los mares, las montañas, los diluvios. No era suficiente mostrarla por medio de la creación, los seres inteligentes, ni por medio de la formación de mentes inmortales sobre la tierra, ni por medio de varios órdenes del mundo angélico. Había conceptos de carácter divino que podían obtenerse solamente en conexión con la redención del mundo. Y esta es otra riqueza espiritual que el apóstol Pablo nos enseña, y también es un fundamento que utiliza en algunos aspectos para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios también dentro de la iglesia, andemos según sus ordenanzas. Y aquí agregamos varios textos que nos pueden ayudar a entender. No son todos, hay muchos textos, pero estos dos nos ayudan a comprender esto. En Lucas 15:10 dice, de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, los ángeles no son ajenos a lo que ocurre aquí. Los ángeles están mirando, están presentes y están atentos. Cómo nosotros los pecadores nos arrepentimos de nuestros pecados. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 12 dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Entonces, vemos también esta idea de cómo los ángeles están preocupados, pendientes de todo lo que ocurre aquí en la tierra. En 1 Corintios capítulo 11, verso 10, utiliza esta misma idea como fundamento para algo. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Aquí en 1 Corintios el contexto del capítulo 11 es que la mujer fue creada a causa del hombre, ¿cierto? Y el hombre fue creado a causa de la creación. Pero dice cómo la mujer también debe mostrar un símbolo de autoridad, como el hombre es su autoridad. ¿Ya? ¿Y cuál es el fundamento y qué es lo que debemos de tener cuidado dentro de la iglesia sobre la cabeza? Por causa de los ángeles. ¿Y por qué por causa de los ángeles? Porque los ángeles están mirando también todo lo que ocurre dentro de la iglesia. Bajo todo lo expresado, los hijos de Dios literalmente pisamos tierra santa. Por eso, no se entiende cuando un cristiano no muestra interés por la iglesia, por su crecimiento, por pregonar y preservar el Evangelio, que es importante no solamente pregonar el Evangelio, sino que también preservar el Evangelio. La iglesia es algo maravilloso y a la vez algo serio. La iglesia es el medio por el cual los ángeles se maravillan al conocer la infinita sabiduría de Dios. Todo esto conforme al propósito eterno que se llevó a cabo en Cristo Jesús. Entonces, podemos entender, podemos hoy captar todo esto, ¿ya? Cómo Dios se revela no solamente a nosotros, sino que los ángeles también conocen mucho más de la sabiduría de Dios mirándonos a nosotros. Nosotros somos la presentación por la cual Dios enseña a los ángeles. Qué infinita verdad lo que presenta aquí el apóstol Pablo. ¿Y por qué decimos que estamos pisando tierra santa? Porque nosotros vamos a la iglesia como si fuera cualquier cosa. Nos reunimos como iglesia como si fuera cualquier cosa. Y cuando nosotros nos reunimos como iglesia, debemos de tener presente que los ángeles nos están mirando. Y yo medito a veces y
no quiere decir que andemos seriotes así, sin saludar a nadie, sin reírnos casi. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que nuestra conducta dentro de la iglesia debe ser la misma afuera de la iglesia. Porque no solamente los ángeles miran cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Porque cuando un pecador se arrepiente no solamente lo hace dentro de la iglesia, lo puede hacer fuera de la iglesia, en cualquier lugar donde esté. Entonces, siempre están presentes los ángeles mirando todo lo que ocurre. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque no solamente está la presencia de Dios en el lugar, sino que también están los ángeles mirando, observando todo lo que ocurre. Cuando nosotros blasfemamos a un hermano, cuando nosotros hablamos en contra de un hermano o actuamos de una manera que no corresponde y en contra quizás de un hermano o no, ¿qué es lo que estamos dando? Un espectáculo delante de los ángeles. Estamos mostrando delante de los ángeles que nosotros todavía no estamos transformados, que necesitamos arrepentirnos realmente de nuestro pecado y que quizás nuestro arrepentimiento que tuvimos fue un mero remordimiento. Entonces debemos tener cuidado en todo lo que ocurre dentro de la iglesia, porque la iglesia no es cualquier lugar, no es cualquier lugar. Es la reunión y la congregación de todos los santos. Nosotros no somos iglesia cuando nos reunimos solamente. Somos iglesia en todo lugar, estando en nuestras casas, estando en el trabajo, estando en todo lugar. Somos la iglesia. Entonces, que Dios nos bendiga y permita Dios asimilar todas estas verdades, ¿ya? Que nos convienen a nuestra comprensión, porque Dios nos las revela, ¿cierto? Para que podamos crear y confiar en el Señor cada día. Y cómo Dios nos muestra estas verdades es maravilloso verlo. Verso 12 y 13. En quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. A la descripción de riquezas espirituales que resumimos anteriormente se le suman esta. Primero, la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Algo que nos enseña una y otra vez es la libertad con la que cuentan los hijos de Dios, libres de cumplir la ley como medio de salvación, ¿ya? Porque esa es una de las enseñanzas que siguen hoy presentes dentro de la iglesia y que no corresponde decir que nosotros debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios para salvarnos, como si la salvación estuviera en manos nuestras. La salvación no está en nuestras manos. Nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios por amor a Él, por amor a aquel que nos salvó y nos redimió. Es muy distinto, ¿ya? Es el otro aspecto, es el otro lado, ¿ya? No es para que nosotros consigamos. Ahora, nuestra conducta refleja nuestra fe. Sí, eso sí es verdad. Refleja nuestra fe. Pero no es crucial, no es considerado para nuestra salvación, porque si Dios considerara nuestros actos, no pudiéramos tener salvación. Ningún hombre. Si dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿de qué manera podríamos ser salvos? Nosotros, de ninguna otra manera, sino siendo por la fe en la obra del Señor Jesucristo, y que por esa obra yo soy salvo. Y ojo, que Él dice que Él vino a dar salvación. No dice que vino a dar una posibilidad de salvación. Muy distinto. Libres de condenación. Y a esta libertad se le suma nuestro acceso a Dios con confianza. Mire, tenemos dos verdades y dos riquezas tremendas. Que primero no somos salvos, ¿ya? No somos salvos por nuestra condición, sino que por la obra de Cristo. Por eso somos salvos. Y otra es que aquello también nos dio acceso a Dios con confianza, por medio de la fe en Él,
podemos ir en oración y estar delante de su presencia. Este acceso directo se nos ha otorgado, bendición solo de un Hijo, que vivimos conforme a su voluntad, conforme a la fe que nos fue dada. Entonces, podemos ver estas dos realidades. Nuestra libertad que tenemos, hoy somos libres de condenación, libres del pecado, ¿ya? Somos capacitados, como expresábamos en la carta a los Gálatas, que somos capacitados por el Espíritu de Dios para vivir en novedad de vida, para hacer hoy la voluntad de Dios. Entonces, son cosas muy distintas. Y este acceso a Dios, hoy podemos relacionarnos con Dios directamente. No estamos enemistados con Dios porque hoy reconocemos a nuestro Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Antes no creíamos en Dios. Quizás conocíamos de Él, nos había llegado parte del Evangelio, pero si no hay una comprensión clara, Dios no hace la obra en nosotros no creemos en Dios. No creemos en Dios. Muchos dicen creer en Dios, pero viven muy, muy distinto a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos creer en algo, vivimos conforme a aquella verdad. Y creo que ya estamos terminando. Y el verso 13 termina con este ruego: a no desmayar a causa de las tribulaciones del apóstol. Ya hemos visto que esta carta fue escrita en prisión. Ahora vemos que Pablo era un hombre que salía a pregonar el mensaje de salvación. Tanto así que el Espíritu de Dios lo guiaba por donde debía ir. Pero el Señor necesitaba que Pablo se detuviera en algún momento, de alguna manera, para que escribiera estas cartas. ¿Cómo las iba a escribir si iba caminando para allá, iba para acá? Todos los días se levantaba a predicar el Evangelio, iba a la sinagoga a predicar el Evangelio. Y cuando no tenía que trabajar también, ¿en qué momento? Tenía que detenerse. Entonces, todo esto, quizás Dios usó que el apóstol Pablo pudiera estar detenido y preso, también mirando y que había muchas cosas que Dios lo iba a usar para que escribiera la iglesia y que hoy serían parte fundamental nuestra también. Parte de la revelación de Dios, no solamente cartas así como quien escribe poéticamente, sino que Dios los usó para expresar la verdad de Él por medio de estas cartas a la iglesia, y hoy están para nosotros. Recordemos que la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Por ello, la iglesia de Éfeso no debía desmayar, porque las tribulaciones que padecía el apóstol son la gloria de ellos, y gracias a que el Señor tiene el control de todo. Las tribulaciones de Pablo permitieron que nosotros seamos edificados por medio de estas cartas inspiradas. Vivamos confiadamente en el Señor. Al conocer nuestra herencia y la riqueza de sus bendiciones, Cristo es el tema principal en todo el mensaje del Evangelio. Por medio de Él tenemos acceso directo al Padre y somos libres de condenación. Somos hijos y coherederos con Cristo. Entonces, no debemos desmayar, ni siquiera a causa de nuestras tribulaciones. No debemos desmayar. Es que el hermano me miró mal. Es que el hermano dijo esto en contra mí. No sigo más. No debemos desmayar. Nosotros somos probados los cristianos. No tenemos alabanzas que expresan esas verdades también. Somos probados los cristianos. No podemos andar llorando por todo el mundo. Es que estoy padeciendo esto. Es que estoy padeciendo. Sí, si te viene, sufrimos y nos duele. Pero Él está con nosotros. ¿Acaso no está Él con nosotros? ¿Acaso no? Yo sé que nos duele que un hermano hable mal de nosotros. Pero eso no quiere decir de que nosotros dejemos a Dios de lado, porque Él está con nosotros. Dios no ha hablado nada en contra nuestra. ¿Por qué tenemos que perder nosotros nuestra relación con Dios?
porque otro hermano habló en contra nuestra o habló mal de nosotros. No, aprendamos a perdonar, aprendamos a dejar nuestros derechos de lado, aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, dejémonos de llorar. No estoy diciendo el llanto de nuestro llanto por la condición que estamos padeciendo. Caen lágrimas, no estoy hablando de las lágrimas que caen, estoy hablando figurativamente. Que dejemos de llorar porque vamos, y es que, oh, es que yo estoy aquí, es que yo estoy acá, es que yo estoy aquí, es que yo estoy acá. Padezcamos tranquilamente, confiando en el Señor, que Dios está con nosotros. Dios a nadie deja huérfano. Él está con nosotros siempre, en todo lugar. Y esto que le sirva a mis hermanos que están escuchando, a que no importa lo que ocurra, no importa lo que pase, nosotros debemos seguir adelante, confiando en el Señor, a no desmayar, y a no dejar de pregonar el Evangelio. Esto que ocurre no debe dejarnos, nosotros seguimos relacionándonos con hermanos, con amigos, con personas, y a ellos debemos de pregonarles el Evangelio. A ellos debemos explicarles estas verdades. Debemos de mostrar con nuestros actos de que somos hijos de Dios y que vivimos conforme a aquellas verdades. Si bien es cierto, no nos reunimos. Y qué bien, y qué malo eso, que no nos reunamos. Y importante sería que pronto pudiéramos reunirnos de manera prudente, ¿cierto? Hay que llamar a la prudencia también. Pero que Dios nos fortalezca cada día y que dejemos de llorar sobre las cosas que nos acontecen. Sigamos adelante. La vida no es fácil. Esta vida no es fácil. Y lo digo esperando que ojalá ninguno de nosotros padezcamos. Pero si nos toca padecer, sigamos adelante, hermano. No dejemos a Dios de lado. No dejemos a Dios de lado. Sigamos en nuestra iglesia. Sigamos trabajando en nuestra iglesia. Porque no somos nosotros quienes debiéramos de dejar la iglesia. Son aquellos que no están convertidos. Porque si una persona habla en contra de otro hermano es porque no está convertido. Y no es parte de la iglesia. Así que si usted tiene ese afán de estar publicando o mirando las cosas que le acontecen a los demás, sepa mi hermano o sepa mi amigo que usted no es un cristiano. Porque no está actuando según la voluntad de Dios. Entonces, lo que debe hacer usted es arrepentirse de verdad y dejar de andar mirando la paja del ojo ajeno, las cosas que ocurren por los demás. Si bien es cierto, Dios nos llama a preocuparnos por nuestros hermanos, pero eso no quiere decir que andemos especulando ni hablando tonteras por aquí y por allá. Y a los hermanos que han sufrido estas cosas, sigan adelante. No pierdan su comunión con Dios. Porque aunque ustedes digan, no, es que yo estoy en la casa y sigo en comunión con Dios. No, no es verdad. Usted no tiene la misma comunión con Dios. Entonces, que Dios le bendiga, hermano, y nos dé fuerza para seguir adelante cada día. Y vamos a ver el texto para poder terminar ya con nuestra lección. Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3. Para que sean alentados sus corazones, otra vez, y unidos en amor. Y eso es lo que hace la iglesia. Así debe vivir la iglesia, unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El aliento en nuestros corazones y la unidad en amor son el resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios. ¿Ya?
La palabra de Dios nos lleva a conocer todas estas verdades y a vivir unidos a nuestros hermanos, ¿ya? Y nuestro corazón son alentados, nuestra vida es alentada. Cristo, Él es el centro de toda sabiduría. El conocimiento de Él nos muestra no solo nuestra incapacidad, sino que todas las riquezas que hemos alcanzado por medio de estar unidos como iglesia, en amor. Conocer su palabra nos lleva directamente a la presencia de Dios, como dice el Señor en su oración en Juan capítulo 17, versos 1 al 3. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todo lo que tú le has dado. ¿Ya? Y todo esto ya lo vimos, pero el verso 3 es nuestro fundamento. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestro conocimiento de Él no solo nos muestra, sino que nos hace vivir la vida eterna. Porque si hemos alcanzado su conocimiento, hemos también alcanzado misericordia. Hermanos, fortalezcámonos. Seamos fortalecidos por la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios cambie nuestra vida. No le hagamos caso al amigo, al vecino, al hijo, al hermano. No hagamos caso de las cosas que nos dicen. Ay, ¿para qué sigues? ¿Para qué sigues en esa iglesia? ¿Para qué sigues trabajando aquí? ¿Para qué sigues trabajando acá? Si todos hablan en contra tuya. No sigamos escuchando, porque ellos están siendo usados por Satanás. Nosotros, los que tenemos, los hijos de Dios, debemos de llamar a seguir adelante, a fortalecer, a alentar a nuestros hermanos a seguir adelante. Por mucha razón que puedan tener, debemos de alentar a nuestros hermanos a seguir adelante, a estar unidos cada vez más a los hermanos, a los verdaderos cristianos, a aquellos que no andan hablando en contra de sus hermanos, a aquellos que se preocupan por los demás, a aquellos que exaltan el nombre de Dios en todo lugar, a aquellos hermanos que buscan el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos de fortalecer a nuestros hermanos y no enseñarles cosas que no debieran estar en nuestra boca. ¿No? Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios nos permita seguir adelante. Que Dios nos permita conocerle cada día más. Conocer sus riquezas, conocer sus bendiciones, conocer sus bondades cada día más. Y nos permita seguir adelante en todo momento. Que el Señor nos bendiga siempre.